Isidora se bajó del autobús en la parada cercana a la tienda de comestibles y caminó por la conocida calle en dirección a su casa. Había sido un martes largo. Se había pasado todo el día sentada, revisando facturas, comprobando cada línea, comprobando los importes. Los pequeños números le cansaban los ojos, y la espalda le dolía de tanto tiempo sentada en la dura silla de la oficina. En la mano llevaba una gastada bolsa de documentos y una bolsa de plástico con pan y leche comprados por el camino. Su casa estaba en medio de la calle, una casa de una planta con pintura verde descolorida en la puerta y un pequeño patio donde crecían unos cuantos hibiscos. Isidora abrió el portón de un empujón e inmediatamente vio la destartalada moto roja de Leticia parada en el patio. Así que su amiga había pasado por allí. Debía de haber traído el molde que le había prestado la semana pasada para el pastel de su sobrina. Isidora cruzó el patio, subió al porche y abrió la puerta. La casa olía a café recién hecho. Leticia estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo su taza con una cuchara. Levantó la vista y sonrió. «Por fin», dijo. «Llevo 20 minutos esperando. Creía que te quedarías trabajando hasta la noche». «Casi», dijo Isidora dejando el bolso en la silla. Estaba haciendo el balance mensual. Se acercó a la cocina, se sirvió café de la cafetera que Leticia ya había calentado y se sentó frente a su amiga. Leticia le acercó el molde de aluminio para magdalenas. «Toma, te lo devuelvo. Gracias por dármelo. La tarta ha quedado estupenda. A mi sobrina le ha encantado». «No pasa nada, úsalo cuando lo necesites». Isidora dio un sorbo a su café. Estaba caliente, fuerte, como a ella le gustaba después de un día de trabajo. Leticia sacó un paquete arrugado de cigarrillos del bolsillo de sus vaqueros. Pero entonces recordó que a Isidora no le gustaba que se fumara en casa, y volvió a meter el paquete dentro. Se recostó en la silla y suspiró. «Escucha, hoy he visto el precio de la pasta en la tienda. Han vuelto a subir. A 40 pesos el paquete. ¿Recuerdas que el año pasado costaba 32? «Me acuerdo», asintió Isidora. «La carne también ha subido. El otro día quise comprar carne de cerdo y vi que estaba casi al mismo precio que la de res. Todo ha subido de precio». Leticia hizo un gesto con la mano. «Ayer compré tomates a 20 pesos el kilo. Antes costaba 15. Y todavía es temporada. ¿Te imaginas cómo será en invierno?» Se quedaron en silencio, terminando su café. Al otro lado de la ventana oyeron ladrar a un perro. Era Capitán, el perro de don Oswaldo, que perseguía a las gallinas ajenas. Isidora miró el reloj encima de la nevera. Las 7:10. Rubén solía llegar de la fábrica sobre las 7:30, pero hoy todavía estaba fuera. Probablemente había ido a tomar algo con sus colegas. Ella estaba acostumbrada a esos retrasos y hacía tiempo que había dejado de llamarle para preguntarle dónde estaba. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó Leticia mirándose las uñas. «Bien, la rutina. Cuentas, facturas, informes, lo de siempre». «Aburrido, ¿verdad?» «No me gusta. Al menos está claro. Los números cuadran o no cuadran. No hay sorpresas». Leticia sonrió. «A diferencia de la vida, ¿eh?» Isidora no contestó. Sabía que su amiga se refería a Rubén y su forma de beber. Leticia nunca había ocultado su opinión sobre el marido de Isidora, y a menudo decía que debería haberlo dejado hacía tiempo. Pero Isidora no veía sentido en volver a discutirlo. ¿A dónde iría? ¿A alquilar una casa? Su sueldo no le alcanzaría para eso. ¿Volver con sus padres? Hace mucho que se fueron. ¿Con su hermano en Veracruz? Apenas puede llegar a fin de mes. Estuvieron sentados en la cocina otros 10 minutos, hablando de cosas sin importancia. El nuevo dependiente de la tienda de electricidad donde trabajaba Leticia, la vecina que volvía a pelearse con su marido por dinero. Entonces crujió la puerta y Rubén entró en el patio. Isidora supo enseguida, por su forma de andar, que estaba borracho, muy borracho. Se tambaleaba, apenas movía los pies, y se agarraba a la verja con la mano. Llevaba la camisa desabrochada y el pelo revuelto. Se detuvo en medio del patio, miró la puerta de la casa con aire confuso y avanzó lentamente hacia el porche. Leticia lo miró a través de la ventana y apretó los labios. «Está borracho otra vez», dijo en voz baja, pero lo bastante alta como para que Rubén la oyera cuando entrara. Isidora no contestó nada. Se levantó para retirar las tazas de la mesa, pero no a tiempo. La puerta se abrió y entró Rubén.
Apestaba a alcohol y cerveza barata. Se apoyó en el marco de la puerta y miró a las mujeres en silencio durante unos segundos, como si intentara averiguar quiénes eran. ¿Qué estáis mirando?, murmuró, y su voz era viscosa, arrastrada. Rubén, vete a la cama, dijo Isidora con calma. Hacía tiempo que había aprendido a no levantar la voz en situaciones así. Solo conseguiría enfadarlo. Pero Leticia no sabía callarse. Mírate, dijo con desprecio. Martes, día laborable, y tú borracho como una cuba, un borracho de mierda. Rubén parpadeó, como si no se hubiera dado cuenta de lo que ella había dicho. Entonces su cara se contorsionó. Se apartó del porro y dio un paso adelante. Isidora vio cómo se le tensaban los hombros. ¿Qué has dicho?, preguntó y su voz se volvió más áspera. He dicho borracho de mierda, repitió Leticia sin apartar la mirada. No le tenía miedo. Nunca había tenido miedo. Rubén se movió tan rápido que Isidora no tuvo tiempo de reaccionar. Se acercó a la mesa, agarró a Leticia por el pelo y la arrastró de un tirón hacia la salida. Leticia gritó e intentó impulsarse con las piernas, pero Rubén era más fuerte. La arrastró por la cocina, ignorando sus gritos y golpes. «Rubén, suéltala». Isidora se abalanzó sobre él. Le agarró del brazo, pero él la apartó con el codo y su espalda chocó contra la pared. Arrastró a Leticia por el patio, sujetándola por el pelo con tanta fuerza que no pudo soltarse. Le arañó el brazo con las uñas, intentó golpearle, pero él no sintió dolor. Al llegar a la puerta peatonal, la abrió de un tirón y arrojó a Leticia a la calle. Ella cayó al suelo, de rodillas, gritando de dolor. Rubén se detuvo junto a ella, respirando agitadamente, y levantó el pie para golpearla. Isidora gritó, pero en ese momento Eusebio salió corriendo del patio vecino. El viejo vecino, a pesar de sus 70 años, era fuerte. Había trabajado toda su vida como conductor de autobús, cargando pesadas cajas, cambiando ruedas. Agarró a Rubén del brazo y tiró de él hacia sí. «¡Despierta!», gritó Eusebio. «Naunaikannan, ¿qué haces?». Rubén giró sobre sí mismo y le empujó en el pecho. Eusebio salió volando hacia atrás, tropezó con el bordillo de hormigón de la acera y cayó de espaldas. Gimió intentando levantarse, pero Rubén ya se había acercado a él. Palmira, su mujer, salió corriendo de la casa de Eusebio. Vio a su marido en el suelo y gritó. De las casas vecinas empezaron a salir otros vecinos. Don Osvaldo, un hombre bajo y canoso con bastón, y su esposa, una mujer corpulenta con delantal. «¡Basta ya!», gritó don Osvaldo, pero le temblaba la voz. Rubén se volvió lentamente. Tenía los ojos nublados, enrojecidos. Miró a los vecinos reunidos, luego a Leticia, que se levantaba del suelo, sujetándose la rodilla magullada. Luego su mirada se posó en una vieja pala que había junto a la valla. Se agachó y la recogió. La pala era gruesa, pesada, de 1 metro de largo. «Rubén, bájalo», dijo Isidora intentando hablar con la mayor calma posible. «Por favor, baja el palo». No le hizo caso. Giró el palo y lo golpeó en el aire, como probando su peso. Luego se acercó a don Osvaldo. El viejo retrocedió, pero Rubén lo alcanzó y lo golpeó en el hombro. El golpe fue duro, ensordecedor. Don Osvaldo gritó y cayó de rodillas, agarrándose el hombro. Palmira chilló. La mujer de don Osvaldo corrió hacia su marido, tratando de ayudarle a levantarse. Pero Rubén volvió a golpearle y ambos se alejaron corriendo. Rubén lo siguió, agitando el bastón y gritando algo inaudible. Los ancianos se dispersaron en distintas direcciones, tropezando y agarrándose a las vallas. De una casa a 2 lotes de distancia, salió corriendo Florencia. Llevaba una bata de caza y zapatillas, el pelo gris revuelto. Cuando vio a su hijo con un palo persiguiendo a los vecinos por la calle, se quedó inmóvil un segundo y luego corrió hacia él. «¡Rubén! ¡Rubén! ¡Para!», gritó, agarrándole la mano que le quedaba libre. Él se dio la vuelta y la empujó bruscamente. Florencia salió volando hacia un lado. Estuvo a punto de caerse, pero se sostuvo agarrándose a la valla ajena. Rubén siguió persiguiendo a los viejos, agitando el bastón. Eusebio ya se había levantado del suelo y se retiraba a su patio, sujetándose la espalda magullada. Leticia se quedó en el borde del camino con la mano en la boca, los ojos muy abiertos. Rubén se dio la vuelta, a punto de golpear de nuevo a don Osvaldo, pero tropezó con una piedra y salió volando hacia adelante. Cayó justo fuera de su valla, boca abajo en el polvo.
El palo se le cayó de las manos y rodó. Durante unos segundos permaneció inmóvil, respirando con dificultad. Luego su respiración se hizo más uniforme y su cuerpo se desplomó. Se había quedado dormido allí mismo, junto a la valla, entre el polvo y la suciedad. Todo el mundo se quedó helado. Palmira fue la primera en atreverse a acercarse. Miró a Rubén y luego a Isidora. ¿Está dormido?, preguntó insegura. Sí, dijo Isidora en voz baja. Se desmayó. Florencia estaba en medio de la calle, respirando agitadamente. Tenía la cara pálida, casi gris. Se llevó la mano al pecho e Isidora pudo ver cómo le temblaban los dedos. Florencia dio un paso adelante, pero las piernas le fallaron. Palmira corrió hacia ella y la tomó del brazo. «Florencia, ¿estás enferma?», preguntó ansiosa. «Mi corazón», susurró Florencia. «Me duele». Isidora corrió hacia su suegra y la levantó del otro lado. Junto con Palmira, ayudaron a Florencia a llegar al porche de la casa vecina y la sentaron en el escalón. Florencia estaba sentada con la cabeza gacha, respirando con dificultad. Palmira corrió a su casa y volvió con un vaso de agua y una jarrita. «Toma, bébete esto», dijo tendiéndole el vaso. Luego abrió el frasco y sacó una pastillita. «Nitroglicerina, bajo la lengua». Florencia se puso obedientemente la pastilla bajo la lengua y bebió agua. Durante unos minutos permaneció sentada en silencio con los ojos cerrados. Isidora la tomó de la mano y sintió que los dedos de su suegra temblaban. Poco a poco la respiración de Florencia se estabilizó y su semblante mejoró un poco. «Debes acostarte», dijo Isidora. «Ven, te llevaré a casa». Florencia asintió. Isidora la ayudó a levantarse y caminaron lentamente hacia la casa de su suegra. Rubén seguía tirado junto a la reja, sin moverse. Leticia estaba parada junto a su moto, frotándose la rodilla lastimada. Don Osvaldo estaba sentado en un banco fuera de su casa, con su mujer acariciándole suavemente el hombro. Eusebio volvió a su patio, cojeando. Isidora condujo a Florencia hasta su casa y la ayudó a subir al porche. Adentro olía a muebles viejos y a lavanda. Su suegra siempre guardaba ramos secos de lavanda en la casa. Isidora la condujo al dormitorio y la ayudó a recostarse en la cama. Le puso una almohada bajo la cabeza y la cubrió con una manta liviana. «Túmbate y descansa», le dijo. «Vendré a verte mañana por la mañana». Florencia la miró con ojos cansados. «Perdónalo, Isidora», susurró. «No sabe lo que hace». Isidora no respondió nada. Acomodó la frazada, apagó la luz del techo, dejando encendida solo la lamparita de noche, y salió del cuarto. Isidora se despertó temprano, cuando apenas empezaba a clarear por la ventana. Se quedó tumbada durante unos minutos, mirando al techo, recordando la noche anterior. Rubén había dormido junto a la valla hasta bien entrada la noche. A eso de las 11, salió al patio con una linterna. Lo miró y vio que respiraba con regularidad, roncando. No lo despertó. Le dejó dormir donde había caído. Por la mañana, cuando ella iba a trabajar, él ya no estaba en el patio. Debió de despertarse al amanecer y arrastrarse hasta la casa. Probablemente ahora estaba dormido en el sofá. Isidora se vistió, se tomó el café de pie junto a la cocina, cogió el bolso y salió de casa. El palo que había balanceado ayer seguía tirado en el patio. Lo rodeó y salió. El autobús llegaba con 10 minutos de retraso. Isidora se sentó junto a la ventana y se quedó mirando las casas, las tiendas y los carteles que pasaban. Su mente daba vueltas a los pensamientos de ayer. Florencia había pedido perdón por su hijo. Siempre lo hacía, como si fuera su culpa que él se hubiera vuelto así. Isidora no culpaba a su suegra. Florencia siempre había sido una buena mujer, trabajadora, honesta. Había criado sola a 2 hijos, después de que su marido muriera en un accidente automovilístico cuando Rubén tenía solo 8 años. Damián, el mayor, se parecía a su padre, serio, responsable. Y Rubén se parecía a alguien que no conocía. La oficina estaba en el primer piso de un viejo edificio del centro de la ciudad. Isidora subió las chirriantes escaleras, saludó a la secretaria y se dirigió a su habitación. Pequeña, estrecha. Un escritorio, 2 archivadores, una ventana que daba a la pared vecina. Encendió el ordenador y empezó a trabajar. Facturas, una tras otra. Comprobación de proveedor, importe, fecha.
cotejar con el albarán, ponerla en la hoja de cálculo, luego la siguiente, y la siguiente. Era un trabajo monótono, pero a Isidora le gustaba por eso. No tenía que pensar en nada más, solo en los números. O encajaban o no encajaban. Sin emociones, sin escándalos. A la hora de comer, bajó a la pequeña cafetería de la planta baja y compró una tortilla con frijoles y un vaso de zumo. Se lo comió de pie junto a la ventana, mirando a la calle por donde correteaba la gente. Después volvió a su mesa y siguió trabajando. Al final del día tenía los ojos cansados, pero terminó de revisar todas las cuentas de la semana anterior y empezó a resumir el saldo mensual. Las cifras no cuadraban en 200 pesos. Volvió a comprobar todas las líneas. Encontró un error en una de las facturas. El proveedor había indicado mal el precio. Lo corrigió y volvió a calcularlo. Ahora todo cuadraba. Cuando salió de la oficina, ya estaba anocheciendo. Eran cerca de las 6 de la tarde. El autobús había hecho un largo viaje, atascado en el tráfico cerca del mercado. Isidora estaba sentada mirando por la ventanilla. En la parada cercana a la tienda de comestibles, se bajó y caminó hasta su casa. En el patio estaba Rubén. Estaba sentado en un viejo banco bajo el toldo, con las manos sobre las rodillas. Tenía la mano derecha vendada con una venda sucia. Cuando Isidora entró en el portillo, levantó la vista hacia ella, pero no dijo nada. Su rostro era sombrío, gris. Se dio cuenta enseguida de que estaba sobrio. El sobrio Rubén siempre estaba callado. Los borrachos gritaban y se enfurecían, pero los sobrios guardaban silencio y evitaban mirarle. Isidora pasó junto a él y entró en la casa. No quería hablar. ¿De qué había que hablar? Ya sabe lo que hizo ayer. Lo sabe y calla. Siempre lo hace. Después de cada escándalo, se callaba unos días, caminaba tranquilo, no bebía y luego volvía a empezar. Se cambiaba de ropa, calentaba el arroz y el pollo de ayer, comía en la cocina. Rubén nunca entraba en casa. Lo veía a través de la ventana, sentado en el mismo banco fumando. El humo se elevaba en finas corrientes en el aire de la tarde. Hacia las 7 de la tarde llamaron a la puerta. Isidora salió al patio y vio a Palmira. Su vecina estaba de pie junto a la puerta, con rostro ansioso. Isidora, dijo, ahí está Florencia. No está bien. Está muy mal. Fui a verla hace una hora para ver cómo estaba después de lo de ayer. Está acostada en la cama. No puede levantarse. Dice cosas que no entiende. Me asusté. Deberías ir a verla. Isidora lanzó una rápida mirada a Rubén. Este levantó la cabeza al oír las palabras de Palmira, pero no se movió. En un momento, dijo Isidora y caminó hacia la casa de Florencia. La puerta estaba entreabierta. Isidora entró, atravesó un pequeño living con cortinas de encaje desteñido y un viejo sofá y miró hacia el dormitorio. Florencia estaba acostada en la cama, en camisón, sobre el edredón. Tenía la cabeza de lado, los ojos abiertos, pero la mirada nublada, ausente. Tenía la mano derecha inmóvil, con los dedos enroscados. Florencia, llamó Isidora, acercándose a la cama. ¿Me oyes? La suegra giró la cabeza lentamente. El lado izquierdo de la cara estaba normal, pero el derecho estaba caído. Tenía la comisura de los labios caída y los párpados semicerrados. Intentó decir algo, pero de su boca solo salían sonidos inarticulados. No hables, dijo Isidora rápidamente. No te muevas, voy a llamar a un médico. Florencia cerró los ojos y las lágrimas rodaron por debajo de los párpados. Lloraba en silencio. Con la mano izquierda agarró débilmente la muñeca de Isidora y volvió a intentar hablar. Las palabras eran arrastradas, pero Isidora pudo entenderlas. Lo siento, perdóname, semejante hijo. Viernes, borracho. Lo siento. Isidora sintió que se le estrechaba la garganta. Soltó suavemente la mano y acarició el hombro de Florence. No lo hagas, dijo en voz baja. No te disculpes. No eres culpable de nada. Pero Florencia siguió llorando. Isidora salió al living, sacó el teléfono y marcó el número de la ambulancia. El oficial de guardia del otro lado preguntó por la dirección, los síntomas. Isidora describió todo lo que había visto. El oficial de guardia dijo que el equipo se marcharía inmediatamente, que ella tendría que esperar. Volvió al dormitorio. Florencia yacía en silencio, con las lágrimas secándose en sus mejillas. Isidora se sentó en una silla junto a la cama y tomó la mano izquierda de su suegra. La mano estaba fría. Isidora la frotó,
tratando de calentarla. La ambulancia llegó 20 minutos después. Dos paramédicos, un hombre y una mujer, subieron a la casa con una camilla y una maleta. La mujer examinó a Florencia, le tomó la tensión, le iluminó los ojos con una linterna. Luego miró a su colega. Parece un derrame cerebral, dijo. Llevémosla al hospital. ¿Es usted pariente? Cuñada, respondió Isidora. ¿Nos acompaña? Sí. Pusieron a Florencia con cuidado en una camilla. La cubrieron con una manta y la sacaron de la casa. Isidora la siguió. Rubén seguía sentado en el patio de su casa. Cuando vio la camilla se levantó, dio unos pasos hacia adelante. Su rostro palideció. ¿Qué le pasa?, preguntó con voz ronca. Un derrame cerebral, respondió Isidora brevemente. Vamos al hospital. Rubén se quedó en silencio, mirando cómo cargaban la camilla en la ambulancia. Luego se dio vuelta y entró en la casa. En el hospital, Florencia fue llevada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos. Isidora estaba sentada en el pasillo, en una silla de plástico, mirando la pintura descascarada de las paredes. Pasó cerca de una hora. Entonces apareció una enfermera y dijo que Florencia estaba grave y que la mantendrían en la unidad de cuidados intensivos, sin permitir visitas. Puede venir mañana, el médico le dará más información. Isidora salió del hospital. Afuera estaba oscuro. Cogió un taxi y se fue a casa. Cuando entró en el patio, Rubén aún estaba despierto. Estaba junto a la valla, fumando. Cuando la vio, dio un paso hacia ella. ¿Cómo está?, le preguntó. No muy bien, respondió Isidora. Un derrame cerebral. Está en cuidados intensivos. Rubén asintió. Apagó el cigarrillo en un poste de la valla. ¿Vamos mañana?, preguntó. Iremos. No dijeron nada más. Isidora entró en casa y se acostó. Rubén se quedó en el patio. Ella le oía pasear de un lado a otro por el patio, con las tablas del suelo crujiendo bajo sus pies. Al día siguiente, jueves, Isidora llamó al trabajo diciendo que estaba enferma. Ya no podía sentarse encima de las cuentas. Por la mañana, ella y Rubén cogieron el autobús para ir al hospital. Rubén estaba sentado junto a la ventanilla, mirando a la calle, en silencio. Isidora veía que movía los labios, como si murmurara algo para sí mismo, pero no oía las palabras. En el hospital les dijeron lo mismo. No se permitían visitas. Florencia estaba en terapia intensiva. Su estado era grave. El médico, un hombre joven con barba canosa, salió al pasillo y explicó que Florencia había sufrido un derrame cerebral masivo. El lado derecho de su cerebro estaba dañado. El pronóstico aún no está claro. Tenemos que esperar. Volvieron a casa. Rubén fue a trabajar. No podía tomarse otro día libre. La fábrica ya estaba descontenta con sus ausencias. Isidora se quedó en casa. Intentó leer, limpió la cocina, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Florencia. Recordaba cómo su suegra le había enseñado a hacer pan dulce, cómo se sentaban juntas en el porche por las tardes, hablando de todo y de nada. Florencia nunca le reprochó que no tuviera hijos con Rubén. Nunca se entrometió en sus vidas. Solo a veces, después de un escándalo, volvía en sí y le decía en voz baja: si quieres dejarlo, lo entiendo. No te aferres por mi culpa. Por la tarde Isidora fue al hospital de nuevo. Sola. Rubén llegó tarde del trabajo, cansado, y dijo que mañana iría con ella. En el hospital otra vez no la dejaron ir a ver a Florencia. La enfermera de guardia dijo que no había cambios en su estado. Eso podía significar tanto lo bueno como lo malo. El viernes fue igual. Por la mañana Isidora fue a la oficina, no podía dejar el trabajo. El jefe ya la miraba de reojo. Se sentó a comer, terminó unos informes urgentes y luego se excusó para ir al hospital. Rubén había prometido venir después del trabajo, pero no lo hizo. Esperó una hora, le llamó y no contestó. Llegó a casa sola. Rubén no estaba. Había llegado pasada la medianoche y olía a cerveza. No mucha, pero olía a cerveza. Isidora no dijo nada. ¿Para qué? Sábado. Isidora se despertó temprano, a eso de las 6 de la mañana. Rubén dormía en el dormitorio, roncando. Fue a la cocina y puso el café. Ya había luz fuera de la ventana. El cielo era rosa pálido. Se sentó a la mesa con las manos alrededor de la taza caliente y miró por la ventana. El teléfono sonó a las 7 menos cuarto. Isidora se sobresaltó y cogió el auricular. Era un número desconocido. «Diga, ¿es Isidora Valdés?», preguntó una voz de hombre. «Sí, soy el doctor Hernández.
del hospital municipal. ¿Es usted pariente de Florencia Vargas? Sí, soy su cuñada. Una pausa. Corta, pero Isidora entendió. Lo siento, dijo el médico. Florencia Vargas murió esta mañana a las 5. Hicimos todo lo que pudimos, pero... Isidora no escuchó las siguientes palabras. El teléfono se le cayó de las manos sobre la mesa. Se quedó inmóvil, mirando al vacío. Luego, lentamente, apoyó la cara en las manos y lloró. En voz baja, casi en silencio, las lágrimas gotearon sobre el mantel, dejando manchas húmedas. No sabía cuánto tiempo había pasado. Tal vez 5 minutos, tal vez 20. Entonces oyó unos pasos. Era Rubén, que salía del dormitorio. Se detuvo en la puerta de la cocina y la miró. ¿Qué te pasa?, preguntó. Isidora levantó la cabeza. Tenía la cara bañada en lágrimas. Tu madre ha muerto, dijo. Rubén se quedó callado. Parpadeó varias veces, como si no entendiera las palabras. Luego asintió, se dio la vuelta y salió de la casa. Isidora oyó el portazo. Se levantó, se acercó a la ventana y lo vio caminar por el patio hacia el portillo. Salió, se sentó en un viejo banco bajo un árbol y sacó sus cigarrillos. Isidora se asomó a la ventana y lo observó. Fumaba un cigarrillo tras otro sin levantar la cabeza. Tenía los hombros caídos. No lloraba. Simplemente estaba sentado fumando. Se alejó de la ventana, volvió a la mesa. Se sentó y volvió a llorar. Esta vez en voz alta, a todo pulmón. Florencia era la única persona en esta casa que hacía la vida siquiera un poco tolerable. La única que comprendía, que no juzgaba, que amaba incondicionalmente. Ahora ese hombre se había ido. Isidora lloró durante mucho tiempo. Luego se le acabaron las lágrimas. Se levantó, se lavó la cara con agua fría, se secó la cara. Había que organizar el funeral. Rubén estaba sentado en el patio, fumando y mirando al suelo, silencioso. El domingo comenzó con Isidora despertándose antes de lo habitual. Aún había bastante luz fuera de la ventana. El sol acababa de salir por encima de los tejados de las casas, coloreando el cielo de un naranja pálido. Se quedó mirando el techo durante unos minutos, y luego se sentó lentamente en la cama. Cerca, en una silla, colgaba el vestido negro que se había hecho la noche anterior. El único vestido negro que tenía. Lo había comprado hacía 3 años para el funeral de una tía paterna. Isidora se levantó, fue al baño y se lavó la cara con agua fría. Miró su reflejo en el espejo. Tenía la cara demacrada y ojeras. No había dormido mucho en los últimos días. No dejaba de pensar en Florencia, en cómo yacía en el hospital, sola, inconsciente. Isidora ni siquiera había tenido tiempo de despedirse de ella. Volvió a su cuarto, se puso el vestido negro, se abrochó todos los botones. El vestido era sencillo, modesto, de manga larga. Se recogió el pelo en un moño bajo y no se pintó los labios. Luego sacó del armario los zapatos negros de tacón bajo, los mismos que llevaba al trabajo. Eran alrededor de las 8 de la mañana. El funeral estaba previsto para las 11. El cementerio estaba a las afueras de la ciudad, a unos 40 minutos en autobús. Tenía que salir de casa no más tarde de las 10. Isidora fue a la cocina y puso el café. Rubén aún dormía. Había llegado tarde anoche, oliendo a cerveza. Ella no dijo nada. ¿Qué sentido tenía provocar un escándalo en vísperas de un funeral? Damian, el hermano mayor de Rubén, llegó el sábado por la tarde. Había traído un ataúd, uno sencillo, de pino, sin adornos. A Florencia nunca le gustó presumir. Ella e Isidora fueron a la morgue, recogieron el cuerpo y lo llevaron a casa de su suegra. Toda la noche el ataúd estuvo en la sala, y los vecinos venían a despedirse. Isidora se sentó junto a él, aceptando condolencias. Rubén no estaba allí. Había dicho que no soportaba ver a su madre muerta y se había marchado. Ahora Isidora bebía café y miraba el patio por la ventana. Había silencio. A lo lejos, un perro ladraba. Entonces oyó unos pasos. Era Rubén, que salía del dormitorio. Fue al baño, se lavó la cara y entró en la cocina. Llevaba unos vaqueros oscuros, una camisa blanca y el pelo peinado hacia atrás. Tenía la cara pálida, sin afeitar. ¿Hay café?, preguntó. Isidora le sirvió una taza y la puso sobre la mesa. Rubén se sentó, se bebió el café de un trago y refunfuñó. Luego la miró.
Hoy no vas, dijo. Isidora no se dio cuenta inmediatamente de lo que quería decir. ¿Qué? Al funeral. Quédate en casa. Dejó la taza sobre la mesa y lo miró perpleja. Rubén, ¿de qué estás hablando? Claro que voy a ir. Es por tu madre. He dicho que te quedes en casa, repitió endureciéndose la voz. No tienes por qué ir allí. ¿Por qué no? Isidora no lo entendía. Florencia me quería. Debería estar en su funeral. No deberías, dijo Rubén. Quédate en casa. Yo te lo dije. Isidora sintió que la indignación crecía en su interior. Rara vez discutía con su marido. Había aprendido con los años a no llevarle la contraria. Pero ahora era demasiado. No, dijo con firmeza. Iré. No tienes derecho a prohibírmelo. Rubén se levantó de la mesa. Su rostro se ensombreció. ¿No tengo derecho? Interrumpió. Es mi madre. Es mi funeral. Y yo decido quién va a estar allí. Esto es una locura, dijo Isidora, poniéndose de pie también. Soy la nuera. Tengo que estar allí. Estarán todos los vecinos. ¿Qué pensará la gente si no estoy allí? No me importa lo que piensen, se acercó Rubén. He dicho que te quedes en casa. Y punto. Isidora retrocedió hasta la cocina. Podía verle los hombros tensos, los puños apretados. Era la expresión de su cara cuando estaba borracho y dispuesto a atacar. Pero ahora estaba sobrio. Era aún más aterrador. Rubén, cálmate, dijo ella tratando de mantener la voz firme. Hablemos de esto con calma. No hay nada de qué hablar. Se acercó y le agarró el brazo por encima del codo. Sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel, haciéndole moratones. Suéltame, dijo Isidora, intentando zafarse. Pero él no la soltó. La arrastró hacia la puerta. Isidora forcejeó, intentó agarrarse al marco de la puerta, pero él era más fuerte. La arrastró hacia el patio, arrastrándola por el suelo. Su zapato voló de su pie. Su vestido fue arrancado. Isidora gritó, arañándole la mano con las uñas, pero él no le hizo caso. En el rincón más alejado del patio, detrás de un viejo cobertizo con el tejado oxidado, había una despensa. Era pequeña, de madera, de 2 por 2 metros. Allí guardaban herramientas de jardinería, herramientas viejas, cajas de trastos viejos. La puerta de la despensa estaba cerrada con candado. Rubén arrastró a Isidora hasta la despensa, abrió la puerta y la empujó dentro. Isidora cayó de rodillas golpeándose contra la caja de madera. El dolor le atravesó la rodilla y gritó. «¡Rubén, ¿qué haces?», gritó, dándose la vuelta para mirarle. Pero él ya había cerrado la puerta de un portazo. Fuera la cerradura hizo clic. Isidora corrió hacia la puerta golpeándola con los puños. «¡Rubén! ¡Abre de una vez! ¡No puedes encerrarme aquí! ¡Rubén!». Oyó sus pasos. Volvía hacia la casa. Luego la puerta se cerró de golpe. Se hizo el silencio. Isidora seguía golpeando la puerta, gritando, pero nadie respondía. Tiró del picaporte, empujó la puerta con el hombro, pero no cedió. La cerradura era fuerte, vieja pero sólida. Rubén la había colgado él mismo hacía 2 años, después de que le robaran una motosierra del cobertizo de los vecinos. Isidora se apartó de la puerta y miró a su alrededor. El almacén estaba a oscuras. La única luz entraba por los huecos entre las tablas. Olía a polvo, aceite de máquina y humedad. En la penumbra podía distinguir el contorno de algunas cosas. Un rastrillo apoyado en la pared, una vieja escalera, algunas cajas de herramientas, una manguera de jardín enrollada. Intentó encontrar algo con lo que derribar la puerta o quitar las bisagras. Buscó a tientas un martillo e intentó hacer palanca con él para quitar las bisagras, pero estaban atornilladas por dentro, en el lateral de la puerta, y no podía llegar hasta ellas. Golpeó la puerta varias veces con el martillo, pero las gruesas tablas ni siquiera se resquebrajaron. Isidora se sentó en una de las cajas y se rodeó la cabeza con los brazos. Le dolía la rodilla donde se había golpeado. Le temblaban las manos. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Rubén la había encerrado el día del funeral de su madre. La encerró en la despensa como a un animal. Intentó calmarse, pensar. Tal vez entraría en razón. Tal vez volvería en media hora y la dejaría salir. Pero por dentro sabía que no. No volvería. Iría al funeral y no volvería hasta la noche. O tal vez incluso más tarde.
Isidora volvió a levantarse, se acercó a la puerta y pegó la oreja a la rendija. Oyó ruidos de la calle. Un coche que pasaba, alguien que caminaba junto a la valla, que hablaba por teléfono. Intentó gritar, pedir ayuda, pero su voz era demasiado débil y la despensa estaba en la esquina más alejada del patio, detrás del cobertizo. Desde la calle no se la oía. Volvió a sentarse en el cajón. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ni siquiera se las secó. Simplemente se sentó en la oscuridad y lloró. Lloró por Florence, a quien no podría despedir en su último viaje. Lloró por sí misma, por su vida, que se había convertido en una pesadilla. Lloraba de impotencia y resentimiento. El tiempo transcurría agónicamente lento. Isidora no sabía cuánto tiempo había pasado, no tenía teléfono, lo había dejado en casa. Quizá una hora, quizá dos. Cada vez hacía más calor en la despensa. El sol subía más y las tablas se calentaban. El aire estaba viciado, cargado. Isidora se desabrochó el botón superior del vestido. Intentó respirar más despacio. Entonces oyó el ruido de un motor. Era la moto de don Osvaldo. También debía de estar de camino al entierro. La moto retumbó durante unos segundos. Luego el sonido se distanció. El silencio volvió a cubrir el patio. Isidora se tapó los ojos. Le dolía la cabeza y tenía la boca seca. Recordó que no había desayunado, que solo había tomado café. Se le revolvió el estómago de hambre, pero eso no importaba. Más importante era la sed. La lengua se le pegó al paladar. Intentó distraerse, pensar en otra cosa. Se acordó de Florencia. Cómo habían horneado pan dulce juntas los domingos. Cómo su suegra le había enseñado a bordar. Isidora nunca había aprendido. Sus manos no estaban bien, pero Florencia nunca la había regañado. Solo se había reído. Cómo se sentaban en el porche por las tardes a conversar. Florencia hablaba de su juventud, de su marido, de criar sola a sus hijos. Siempre lamentaba que Rubén hubiera tomado un mal camino. Cometí un error en alguna parte, decía. Hice algo mal. Isidora abrió los ojos. Las lágrimas se habían secado, pero aún quedaba un residuo salado en su rostro. Se limpió la cara con el dobladillo del vestido. El vestido ya estaba sucio, cubierto de polvo y telarañas. Le dolía la rodilla. También los brazos, donde Rubén la había agarrado, le dejaban moratones. Pasó algo más de tiempo. Tal vez una hora, tal vez más. Isidora permanecía inmóvil mirando fijamente en la penumbra. Ya no lloraba, ya no gritaba. Se quedó allí sentada, pensando en lo que pasaría después. ¿Volvería Rubén? ¿Qué diría? ¿Haría como si nunca hubiera pasado? ¿O no daría ninguna explicación? Y lo más importante, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no la quería en el funeral? ¿Qué ocultaba? Estas preguntas daban vueltas en su cabeza, pero no había respuestas. Entonces oyó ruidos en el patio. Pisadas. Los pasos ligeros y rápidos de alguien. Luego una voz. ¿Isidora? ¿Isidora? ¿Estás en casa? Era Leticia. Isidora saltó de la caja y corrió hacia la puerta. «¡Ven aquí!», gritó. «Leticia, estoy aquí en la despensa». Los pasos se acercaron. Entonces Leticia preguntó. «¿Dónde? No te veo». «Detrás del cobertizo, en el rincón más alejado del patio. Estoy encerrada». Unos segundos más de silencio, luego pasos, y finalmente el rostro de Leticia apareció en el hueco entre las tablas. «¿Pero qué...?» Leticia se sobresaltó y vio la cerradura. «¿Quién te ha encerrado?» «Rubén», respondió Isidora. «La llave debe de estar en la casa, en la cocina, en un clavo junto a la puerta». Leticia entró corriendo en la casa. Isidora oyó el portazo, luego pasos de nuevo. Un momento después, una llave hizo clic en la cerradura y la puerta se abrió. La brillante luz del día golpeó los ojos de Isidora y los cerró con fuerza. Leticia la agarró del brazo y la ayudó a salir. «Dios, qué miedo da verte», murmuró Leticia, mirando a su amiga. Isidora sabía qué aspecto tenía. Tenía el vestido sucio, lleno de polvo y telarañas, el pelo revuelto y la cara manchada de lágrimas. Cojeaba, le dolía la rodilla. Leticia la llevó a casa, la sentó a la mesa de la cocina y le sirvió un vaso de agua de una jarra. Isidora se lo bebió de un trago, luego otro vaso. Solo entonces pudo hablar con normalidad. «Gracias», dijo con voz ronca.
¿Qué diablos?, exclamó Leticia, sentándose enfrente. ¿Se ha vuelto completamente loco? ¿Encerrarte el día del entierro? No quería que fuera. Isidora se secó la cara con las manos. Me dijo que me quedara en casa. Me negué. Él me agarró y me encerró. Leticia maldijo entre dientes. Ese cabrón. Siempre había dicho que era un hombre acabado. Pero esto es demasiado. Isidora guardó silencio. Se miró las manos, los moratones que ya empezaban a aparecer en su piel. ¿Estuviste en el funeral?, preguntó en voz baja. Sí, asintió Leticia. Llegué sobre las 11. Había mucha gente. Todos los vecinos, los conocidos de Florence. Damián estaba allí, por supuesto. Y su maridito. Se quedó callada, e Isidora intuyó que Leticia no le estaba diciendo la verdad. ¿Qué?, preguntó. ¿Pasó algo? Leticia suspiró. Llevó a la baba allí. Isidora no comprendió de inmediato. ¿Qué mujer? Una mujer de algún tipo. Joven, teñida de rubio, maquillada, con un vestido rojo. Rojo, para un funeral. Leticia habló indignada. Era ceñida, vulgar. Todos la miraron. Isidora guardó silencio. No tenía sentido. ¿Quién es ella?, preguntó finalmente. No la conozco. Rubén la presentó como una pariente lejana. Dijo que era del lado de mi padre. Pero nunca la he visto. ¿Qué clase de pariente lejano viene a un funeral con un vestido rojo? ¿Podría ser realmente una pariente? Isidora no podía creer lo que decía. Claro que lo es, resopló Leticia. Una pariente que se le colgó del brazo todo el día y le susurró algo al oído. Los vi ahí parados. Ella se aferraba a él con tanta fuerza. No es un pariente, Isidora. Es un amante. Isidora sintió que sus entrañas se tensaban. No se sorprendió. En algún lugar de su interior siempre había sabido que ocurriría tarde o temprano. Rubén a menudo se quedaba hasta tarde después del trabajo. Llegaba tarde, olía no solo a cerveza, sino también a perfume ajeno. Ella prefería no pensar en ello. Después del funeral, continuó Leticia, fui a la parada del autobús. Está al otro lado del cementerio, junto a la verja. Y los vi parados ahí, junto a la puerta. Rubén y una chica rubia. Hablando de algo. No quería escuchar a escondidas, pero hablaban bastante alto. Me detuve a la vuelta de la esquina de la capilla. Hay una cornisa y... Leticia dejó de hablar mirando a Isidora. ¿Qué estaban diciendo?, preguntó Isidora, aunque temía oír la respuesta. La mujer hablaba de la casa de Florencia, que debían renovarla, comprar muebles nuevos, que los muebles viejos eran todos miserables y que había que tirarlos. Rubén estuvo de acuerdo. Dijo que el dinero sería suficiente. Isidora escuchó en silencio. Y luego, Leticia habló más despacio, obviamente eligiendo sus palabras. Preguntó cuándo se mudarían. A la casa. Y Rubén contestó. Dijo que primero tenía que arreglarlo contigo. ¿Conmigo?, preguntó Isidora en voz baja. Sí. Dijo que me deshiciera de ella. Eso es exactamente lo que dijo. Deshacerse de ella. Que la echara para que no consiguiera nada. Y entonces vivirían los dos en la casa. El silencio flotaba en la cocina. Isidora permanecía sentada, inmóvil, mirando al vacío. Todo estaba encajando en su sitio. Por eso no quería que fuera al funeral. No quería que viera a la mujer. No quería que ninguno de los vecinos se lo contara. Ya había tomado una decisión. Ya había planeado una nueva vida. Sin ella. «Isidora», llamó Leticia cubriéndole la mano con la suya. «¿Me oyes?» «Sí», respondió Isidora sin levantar la vista. «Te oigo. Tienes que hacer algo. No puedes quedarte sentada esperando. Te echará de casa. Te dejará sin nada. ¿Comprendes?» «Sí, entiendo. Tenemos que hacer algo. Pedir el divorcio. Exigir una división de bienes. Esta casa es mitad tuya. Legalmente». Isidora asintió. Pero su mente estaba en blanco. No podía pensar en la ley ahora, en la división de la propiedad, en los tribunales. Pensaba en Rubén encerrándola en la despensa mientras enterraba a su madre, en tenerla encerrada como a un perro. Y él estaba junto a otra mujer, planeando un futuro sin ella. «Isidora», volvió a llamar Leticia. «No puedes quedarte aquí. Cuando él vuelva, no sé lo que hará». «No me iré», dijo Isidora.
Este es mi hogar. Entonces al menos ven a mi casa esta noche, insistió Leticia. Pasarás la noche conmigo, reflexiona. Decide qué hacer a continuación. Isidora miró a su amiga. Leticia la miró ansiosa. De acuerdo, aceptó Isidora. Pasaré la noche en tu casa. Se levantó, fue al dormitorio y sacó una pequeña bolsa del armario. Metió en ella una muda de ropa, algunos efectos personales y algunos documentos. Luego volvió a la cocina. Leticia ya estaba en la puerta esperando. Salieron de la casa. Isidora echó un último vistazo al patio, a la casa, a la despensa del rincón más alejado. Luego cerró la puerta tras de sí. Caminaron por la calle en silencio. El sol se ponía y el aire era más fresco. Isidora cojeaba. Le dolía la rodilla a cada paso. Llevaba el vestido sucio y el pelo revuelto. No le importaba. Caminaba y solo pensaba en una cosa. Rubén la había traicionado, completa y totalmente, y ahora tenía que decidir qué hacer. La casa de Leticia era pequeña, de una habitación, pero acogedora. Llevaba 5 años alquilándola, desde que se había divorciado de su marido. El piso estaba en la planta baja de un edificio antiguo, con ventanas que daban a un patio donde crecían algunos árboles. Isidora había estado aquí muchas veces, pero hoy parecía diferente. Hoy no había venido de visita, sino a esconderse. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina. Leticia había preparado té fuerte, con menta. Isidora cogió la taza con las 2 manos, sintiendo cómo el calor se extendía por sus dedos. Se puso la ropa de casa que había traído. Se lavó la cara, pero aún se sentía rota. Le dolía la rodilla. Los moratones de los brazos se habían oscurecido. Tienes que pedir el divorcio, dijo Leticia, removiendo el azúcar en su taza. Mañana mismo. Ve a un abogado. Prepara todos los papeles. Isidora se quedó callada, mirando el té. Y exige un reparto de los bienes, continuó Leticia. La casa es mitad tuya. Por ley. ¿Cuánto hace que vives con él? ¿9 años? 10, dijo Isidora en voz baja. Exactamente. 10 años. Durante ese tiempo has trabajado, has invertido en la casa, en el hogar. Tienes derecho a la mitad, y el tribunal lo demostrará. La casa está a su nombre, dijo Isidora. La compró antes de casarnos, con el dinero que le dio su madre. No importa. Leticia hizo un gesto con la mano. Existe el concepto de bienes adquiridos conjuntamente. Aunque la casa se comprara antes del matrimonio, todas las mejoras que hayáis hecho juntos, todas las reparaciones, eso cuenta. Un abogado te lo dirá con más precisión, pero seguro que puedes reclamar al menos una parte. Isidora bebió un sorbo de té. Estaba caliente, le quemaba los labios, pero no le importó. Pensó en lo que había dicho Leticia, sobre el divorcio, sobre el juicio, sobre la división de bienes. Todo parecía lejano, irreal. Ayer llevaba una vida normal, trabajando, cocinando, aguantando a su marido. Y hoy todo se vino abajo. No lo sé, dijo por fin. Necesito pensar. ¿Qué hay que pensar? Leticia se inclinó hacia adelante. Isidora te encerró en la despensa, como a un animal, mientras enterraba a su propia madre, llevó a su amante al funeral. Piensa echarte de casa. ¿Qué más tiene que pasar para que te des cuenta de que has terminado con él? Lo entiendo. Isidora agarró la taza con más fuerza. Lo comprendo. Es que necesito tiempo. Leticia suspiró, recostándose en su silla. Está bien, pero no tardes demasiado. Cuanto más esperes, más difícil será. Terminaron el té en silencio. Luego Leticia hizo la cama de Isidora en el sofá. Trajo una almohada y una manta. Isidora se acostó, pero no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó mirando el techo, escuchando los ruidos de la calle. Un perro ladrando en alguna parte, un coche que pasaba, el portazo del piso vecino. Pensó en Rubén. Se preguntaba si habría vuelto a casa. ¿Se habría dado cuenta de que se había ido? ¿O no le había importado? Tal vez estuviera ahora mismo con aquella rubia, bebiendo cerveza, riéndose, planeando cómo iba a vivir en casa de Florencia. Isidora cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Las imágenes de hoy volvieron a sus ojos. La despensa oscura, el dolor en la rodilla, la cara de Rubén cuando cerró la puerta de un portazo. Luego la cara de Leticia mientras hablaba de aquella mujer del vestido rojo. Un vestido rojo para un funeral. ¡Qué impertinencia!
Qué falta de respeto a la memoria de Florencia. Pobre suegra. Si hubiera sabido a quién había traído su hijo a su funeral. Isidora rodó sobre un costado. Acercó las rodillas al pecho. Sentía frío, aunque la habitación era cálida. Se subió la manta hasta la barbilla y finalmente se quedó dormida. Se despertó temprano, cuando empezaba a clarear por la ventana. Durante unos segundos no supo dónde estaba, pero luego se acordó. Se levantó del sofá, fue al baño y se lavó la cara con agua fría. Miró su reflejo en el espejo. Tenía la cara pálida y las ojeras aún más oscuras que ayer. Leticia seguía dormida. Isidora se vistió tranquilamente. Escribió una nota. Gracias por todo. Volveré esta noche. Y la dejó sobre la mesa de la cocina. Luego cogió su bolso y salió del piso. El plan era sencillo. Ir a ver al hermano de Rubén y pedirle ayuda. Hacía fresco fuera. Isidora se dirigió a la parada de autobús. Tenía que llamar al trabajo para decirles que no iba a ir. Sacó el teléfono y marcó el número de la oficina. La recepcionista contestó. Hola, soy Isidora Valdés. Por favor, dígale al señor Ramírez que hoy no iré. Estoy enferma. ¿Es grave?, preguntó la secretaria. No, solo no me siento bien. Mañana estaré fuera. De acuerdo, se lo diré. Isidora colgó. No era difícil mentir. Sí se sentía mal, pero no físicamente. El autobús a Paseo el Grande salía a las 8 de la mañana. Isidora lo tomó 5 minutos antes de la partida. Se sentó junto a la ventanilla y se puso el bolso en el regazo. El autobús iba medio vacío. Unos cuantos ancianos, una mujer con un niño pequeño y dos jóvenes en ropa de trabajo. El viaje duró casi 2 horas y media. El autobús paraba en todos los pueblos, dejando y recogiendo pasajeros. Isidora miraba por la ventanilla los campos que pasaban, las casas dispersas, las colinas a lo lejos. El cielo estaba cubierto de nubes grises, como si fuera a llover pronto. Pensó en lo que le diría a Damián. Siempre había sido un buen hombre, justo. A diferencia de Rubén, nunca bebía. Era muy trabajador, había construido su negocio desde cero. Florencia solía decir que era una pena que su hijo mayor hubiera viajado tan lejos. Si se hubiera quedado en la ciudad, quizá Rubén no habría caído tan bajo. El autobús llegó a Paseo el Grande sobre las 11:30. Era un pueblo pequeño, tranquilo, provinciano. Isidora se bajó en la parada central y preguntó a un transeúnte cómo llegar a las afueras, donde vivía Damián. El hombre le indicó la dirección. Tardaría unos 20 minutos a pie. Isidora recorrió la calle principal y luego giró por un camino rural. Allí empezaban los campos. Podía ver invernaderos, hileras de fresas bajo una película blanca y varias casas separadas entre sí. La casa de Damián era la última del camino. Pequeña, de una sola planta, con tejado rojo. Junto a ella había un viejo camión con el capó abierto. Isidora se acercó a la puerta. La empujó y la abrió. No estaba cerrada. Entró en el patio. Damián estaba junto al camión, inclinado sobre el motor. Llevaba unos vaqueros viejos y una camiseta gris manchada de aceite. Cuando oyó pasos, se enderezó y se dio la vuelta. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro. ¿Isidora? Se limpió las manos con un trapo. ¿Qué haces aquí? Hola, Damián, dijo ella. Siento venir sin avisar. ¿Podemos hablar? Claro. Dejó el trapo a un lado y cerró el capó del camión. Entremos. Cruzaron el patio y subieron al porche. La casa era sencilla pero limpia. Un pequeño salón con sofá y televisor, una cocina, 2 dormitorios. Damián no estaba casado, vivía solo. Antes tenía mujer, pero murió de cáncer hace 5 años. No había tenido ninguna relación desde entonces. Lo suyo era el trabajo. Siéntate, señaló una silla en la mesa de la cocina. ¿Quieres café? No, gracias, se sentó Isidora y dejó el bolso en el suelo. Damián se sentó enfrente, con las manos cruzadas sobre la mesa. Era parecido a Rubén en apariencia. El mismo pelo oscuro, el mismo corte de ojos. Pero su rostro era diferente. Tranquilo, serio, sin la amargura que siempre aparecía en los ojos de su hermano menor. ¿Qué te pasa?, preguntó. Tienes mal aspecto. Isidora se dio cuenta de lo que quería decir. Los moretones en sus brazos, los signos de fatiga en su rostro. Bajó los ojos. Ayer, después del funeral, empezó y se detuvo, sin saber por dónde empezar. ¿Después del funeral?, preguntó Damián.
Isidora tomó aire y se lo contó. Todo. Cómo Rubén le había dicho que se quedara en casa aquella mañana. Cómo ella se había negado. Cómo la había agarrado y encerrado en la despensa. Cómo había permanecido allí sentada durante horas hasta que Leticia llegó y la liberó. Y lo que Leticia había dicho sobre la mujer del vestido rojo, sobre la conversación en la puerta del cementerio, sobre los planes de Rubén de echarla de casa. Damián escuchó en silencio. Su rostro no cambió, pero Isidora pudo ver cómo apretaba la mandíbula y tensaba los hombros. Cuando ella terminó, se quedó callado unos segundos, mirando hacia otro lado. Luego sacudió la cabeza lentamente. Siempre supe que mi hermano era un hombre acabado, dijo en voz baja, pero no creía que fuera tan malo. Isidora guardó silencio. Encerrarte en la despensa, continuó Damián, con voz más dura. El día del entierro de tu madre, trae a esa mujer, planear a tus espaldas cómo deshacerse de ti. Se levantó de la mesa y cruzó la cocina. Se detuvo en la ventana. Miró los campos más allá del patio. Mamá siempre sintió lástima por él, dijo sin volverse. Siempre buscaba excusas. Decía que había tenido una infancia difícil, que su padre se había ido, que no podía soportarlo. Yo le decía que era débil y mezquino. Se enfadaba conmigo por decir eso. Y ahora... Damián se dio la vuelta y miró a Isidora. Ahora su madre ya no está y no hay nadie que lo proteja. Isidora bajó los ojos a sus manos, a los moratones. Damián, quería preguntarte, la casa de Florencia. ¿Qué pasará con ella? Damián volvió a la mesa. Se sentó. El testamento divide la casa en partes iguales entre Rubén y yo, dijo. Mi madre hizo el testamento hace 2 años, cuando le diagnosticaron hipertensión. Quería que todo fuera justo. ¿Y qué piensas hacer con tu mitad?, preguntó Isidora. Damián se encogió de hombros. Iba a vendérsela a Rubén. No necesito esta casa, vivo aquí. Pero él sí. Pensé en ponerle un precio razonable. No demasiado alto. En memoria de mi madre. Pero ahora que me he enterado de esta situación, he cambiado de opinión. ¿Has cambiado de opinión?, preguntó Isidora. Sí, asintió Damián. No dejaré que se quede con toda la casa tan fácilmente. No dejaré que él y su amante vivan allí. Es la casa de nuestra madre. Ella te quería, Isidora. No querría que su hijo te echara a la calle y metiera allí a una prostituta. Isidora sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Tragó saliva, intentando contenerse. ¿Qué puedes hacer?, preguntó. Damián vaciló, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Puedo empujarla, dijo al fin. Tengo una palanca. ¿Qué es? Damián la miró a los ojos. Hace 7 años, Rubén destrozó el equipo de la fábrica. Estaba borracho, como siempre. Trabajó un turno, condujo una carretilla elevadora y la estrelló contra una pared del taller. Rompió equipos caros. Daños por valor de $8,000. La planta quería demandarlo, pero su madre les rogó que no lo hicieran. Dijo que la familia pagaría los daños. Isidora escuchó sin interrumpir. Mamá no tenía tanto dinero, continuó Damián. Tampoco yo. Pero había una cosecha de fresas. Una gran cosecha aquel año. Vendí la mitad, a precio de coste, a toda prisa. Conseguí el dinero y se lo di a la fábrica. Rubén prometió devolvérmelo. Dijo que me pagaría un poco cada mes. ¿Y?, preguntó Isidora, aunque ya lo sabía. Nunca me devolvió un peso, sonrió Damián con amargura. Ni un peso en 7 años. Se lo recordé varias veces, pero siempre se desentendía. Decía que más tarde, y entonces me rendí. Le perdoné la deuda. Pensé que estaba bien, seguía siendo mi hermano. Mi madre me dijo que no lo presionara. ¿Pero ahora puedes revocar el perdón?, preguntó Isidora. Puedo, asintió Damián. Tengo un recibo. Rubén lo firmó entonces, hace 7 años. Con los intereses, la deuda asciende ahora a unos $10,000. Si le exijo la devolución, no podrá pagar. No tiene tanto dinero, y entonces podría acudir a los tribunales. Isidora pensó un momento. $10,000, una suma enorme para Rubén. No ganaba mucho dinero, se bebía más de la mitad. No tenía ahorros. ¿Quieres exigir el dinero?, preguntó ella. No, Damián negó con la cabeza. No quiero dinero. Quiero justicia. Le diré lo siguiente. O acepta un divorcio justo con usted, una división legal de los bienes, y usted obtiene todo lo que le corresponde.
o exijo el reembolso de inmediato. Y él sabe que si lo hago, tendrá que vender la casa. Su casa, donde vive ahora. Porque no tiene más dinero. Isidora escuchó, y por primera vez en días, la esperanza se agitó en su pecho. ¿De verdad lo harías?, preguntó en voz baja. Por supuesto. Damián extendió la mano y le cubrió la palma con la suya. Eres una buena persona, Isidora. Te mereces lo mejor. Mi madre te quería, y no permitiré que mi hermano te trate como basura. Isidora sintió que por fin se le salían las lágrimas. Lloró y Damián le tendió un pañuelo en silencio. Ella se secó los ojos y se sonó la nariz. Gracias, susurró. Gracias a ti. De nada. Damián le soltó la mano y se reclinó en la silla. Mañana iré a verle. Hablaré con él. Le explicaré la situación. Creo que aceptará enseguida. ¿Y si no? Entonces haré lo que dije. Reclamaré la deuda y él se quedará sin nada. Se sentaron un rato discutiendo los detalles. Damián dijo que iría a casa de Rubén mañana por la mañana, e Isidora debería estar allí. Que su hermano viera que no estaba sola, que tenía apoyo. Entonces Isidora miró el reloj. Eran cerca de las 3 de la tarde. Tenía que volver en coche para llegar antes del anochecer. Damián la acompañó hasta la parada y esperó con ella a que llegara el autobús. Antes de que subiera, le dijo, «Aguanta, Isidora. Todo va a salir bien». Ella asintió y subió al autobús. El viaje de vuelta fue largo. Isidora se sentó junto a la ventanilla y miró el cielo cada vez más oscuro. Aún no había empezado a llover, pero las nubes eran aún más oscuras. Pensó en mañana, en lo que diría Rubén cuando la viera con Damián. ¿Se asustaría? ¿Aceptaría las condiciones? El autobús llegó a la ciudad cuando ya había anochecido. Isidora se bajó en la parada cercana a la tienda de comestibles y caminó hasta la casa de Leticia. Su amiga abrió la puerta casi de inmediato, dejándola pasar. «¿Qué tal?», preguntó Leticia. «¿Dónde has estado todo el día?». «Fui a ver a Damián», respondió Isidora, entrando en la cocina. «¿Me va a ayudar?». «¿Cómo?», le dijo Isidora. Leticia escuchó y una sonrisa apareció en su rostro. «Vaya», dijo cuando Isidora hubo terminado. «Así que tu marido tiene una deuda de 10,000. Y Damián lo va a presionar. Es estupendo. Eso es genial. Vendrá mañana», dijo Isidora. «Debería ir». «Claro que sí», asintió Leticia. «Que ese cabrón vea que no estás sola, que tienes a alguien que te defiende». Cenaron e Isidora se tumbó en el sofá. Esta vez el sueño llegó más rápido. Ella durmió profundamente, sin sueños, y se despertó por la mañana con el sol brillando a través de la ventana. Mañana cambiaría todo. Podía sentirlo. El martes empezó temprano. Isidora se despertó con el timbre del teléfono. Era Damián. Dijo que salía a las 6 de la mañana y que llegaría a la ciudad sobre las 9. Le pidió que estuviera preparada. Isidora se levantó del sofá, se lavó la cara y se vistió. Se puso los mismos vaqueros y la blusa blanca sencilla que se había puesto ayer. Se recogió el pelo en una coleta, sin maquillaje. Leticia ya estaba despierta, en la cocina, preparando café. «Hoy es el día X», dijo, sirviendo café en 2 tazas. «¿Estás preparada?». «No lo sé», respondió Isidora con sinceridad. «Pero no hay más remedio». Se bebieron el café rápidamente, casi sin hablar. Isidora sentía que la tensión crecía en su interior. No sabía qué esperar. Rubén podía ser impredecible. ¿Y si arremetía contra Damián? ¿Y si montaba una escena? A las 10 menos cuarto, un camión se detuvo en el patio. Viejo, maltrecho, pero el motor funcionaba bien. Damián bajó de la cabina, saludó a Isidora. Ella se despidió de Leticia, cogió su bolso y bajó. «Buenos días», dijo Damián. Iba vestido con unos vaqueros limpios y una camisa a cuadros, el pelo peinado hacia atrás. Parecía serio, sereno. «Buenos días», respondió Isidora, subiendo al taxi. Condujeron por calles conocidas. Isidora miró por la ventanilla y reconoció cada esquina, cada casa. Aquí estaba la tienda donde compraba la comida. Allí estaba la parada del autobús que la llevaba al trabajo todas las mañanas. Aquí estaba la iglesia donde ella y Rubén se habían casado hacía 10 años. En aquel entonces, ella creía que sería feliz. Qué ingenua había sido. El camión entró en su calle y se detuvo frente a una casa. Isidora miró la familiar verja verde y el patio que había detrás. Su casa. Lo había sido durante 10 años. Quizás siguiera siendo su hogar. O no. Todo dependía de lo que sucediera en los próximos minutos.
Damián apagó el motor y se volvió hacia ella. «Puedes quedarte aquí si quieres», dijo. «Ya hablaré yo con él». «No», Isidora negó con la cabeza. «Iré contigo». Salieron del camión y cruzaron la verja del patio. Había silencio. La moto de Rubén estaba aparcada junto al cobertizo, lo que significaba que estaba en casa. Damián subió al porche y empujó la puerta. No estaba cerrada. Entró sin llamar e Isidora le siguió. El salón estaba en penumbra, con las cortinas echadas. Sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse. Entonces Isidora los vio. Rubén estaba sentado en un sillón junto a la ventana. Llevaba pantalones cortos y una camiseta. En la mesita frente a él había una botella de cerveza sin terminar. Y en el sofá, justo enfrente de él, estaba sentada ella. La misma mujer, una rubia teñida. Ahora llevaba unos pantalones cortos vaqueros y una camiseta rosa de tirantes. Llevaba el pelo suelto y las uñas pintadas de rojo. Acababa de pintarse las uñas de los pies y la sacó sobre la mesita junto a la cerveza de Rubén. Cuando la puerta se abrió, ambos levantaron la cabeza. Rubén se quedó inmóvil, con la botella a medio camino de los labios. La mujer se apartó de las uñas, mirando a los entrantes. Había una expresión de desconcierto en su rostro. Rubén dejó lentamente la botella sobre la mesa y se levantó de la silla. Su rostro había palidecido. «Damián», murmuró, «¿qué estás? ¿Por qué estás aquí?» Damián no respondió de inmediato. Se quedó de pie en la puerta mirando la habitación. Su mirada se deslizó sobre la mujer en el sofá, la botella de cerveza, la ropa esparcida por el suelo. Luego miró a su hermano. «¿Quién es esta mujer?», preguntó Damián con calma, señalando a la mujer rubia. La mujer abrió la boca para contestar, pero Damián levantó la mano bruscamente. «No te he preguntado a ti. Calla». Ella cerró la boca, frunció el ceño, pero guardó silencio. Rubén se relamió. Su mirada se desvió entre su hermano e Isidora, que estaba de pie a espaldas de Damián. «Esta es una conocida mía», murmuró. «Yadira, solo estábamos...» «¿Solo qué?», interrumpió Damián. «¿Tomando una cerveza con tu amante en la casa donde se supone que vive tu mujer?». Rubén intentó mostrarse indignado. Enderezó los hombros y dio un paso adelante. «Esta es mi casa», dijo en voz más alta. «Y yo decido quién puede estar aquí». Damián dio un paso adelante. Solo uno. Pero fue suficiente. Rubén retrocedió de inmediato. Dio un paso atrás, tropezó con el borde de la silla. Siempre había tenido miedo de su hermano mayor, desde que era un niño. Damián era 7 años mayor, una cabeza más alto, y cuando tenía que hacerlo, sabía cómo poner a su hermano pequeño en su sitio. Rubén podía gritar a su mujer, pegar a los viejos, pero delante de su hermano siempre era un niño asustado. «¿En tu casa?», preguntó Damián en voz baja, pero había acero en su voz. «¿Estás seguro?». Rubén guardó silencio. «Porque sé algo interesante», continuó Damián. «Te vi llevar a esa mujer al funeral de nuestra madre. La presentaste como una pariente lejana. Vino con un vestido rojo. Para el funeral. Rojo». Yadira se retorció en el sofá, mirando hacia otro lado. «Sé que encerraste a tu mujer en la despensa para que no fuera al entierro». La voz de Damián se hizo más baja, pero eso la hacía más aterradora. La mantuvo encerrada como a un perro, mientras él enterraba a su madre. Rubén se puso aún más pálido. Le temblaban los labios. «Ya, yo no... No me mientas», le cortó Damián. «Lo sé todo. Sé lo que tú y ella discutisteis en la puerta del cementerio, sobre la casa de tu madre, de las reformas, sobre cómo ibas a echar a Isidora para que no se quedara con nada». Rubén abrió la boca, pero no encontró las palabras. Se quedó con las manos abajo y la mirada fija en el suelo. Damián se acercó, parándose directamente frente a su hermano. Rubén no levantó la cabeza. «¿Recuerdas lo que pasó hace 7 años?», preguntó Damián. Rubén se sacudió como si lo hubieran golpeado. «Ya», balbuceó. «Estabas borracho», continuó Damián sin levantar la voz. «Estaba trabajando un turno, conduciendo una carretilla elevadora. Chocó contra la pared de la tienda. Destrozó un equipo valorado en $8,000. ¿Te acuerdas?». Rubén asintió sin levantar la vista. «La fábrica quería demandarte», dijo Damián despacio, asegurándose de que se entendía cada palabra. «Podrían haberte metido en la cárcel.
Mamá les suplicó que no lo hicieran. Prometió que la familia pagaría los daños. $8,000. Ella no tenía tanto dinero. Yo tampoco. Pero había una cosecha de fresas. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Vendí la mitad de la cosecha, a precio de coste, con prisas. Conseguí el dinero y se lo di a la fábrica. Firmaste un recibo. Prometiste devolvérmelo. ¿Te acuerdas? Rubén volvió a sentir. Le temblaban las manos. ¿Cuánto me devolviste en 7 años? Preguntó Damián. Silencio. Ni un peso, se respondió Damián. Ni un solo peso. Te lo recordé. Lo ignoraste. Dijiste que más tarde, más tarde. Al final me rendí. Perdoné la deuda. Pensé, está bien, hermano, después de todo. Mi madre me dijo que no te presionara. Hizo una pausa y luego añadió, pero ahora anulo mi perdón. Rubén levantó la cabeza bruscamente, con los ojos desorbitados. ¿Qué? Susurró. Me debes $10,000, dijo Damián. Con intereses. Tengo un recibo. Es legítimo. Si exijo el pago y voy a juicio, perderás. Y entonces tendrás que vender esta casa, porque no tienes más dinero. Rubén empezó a tartamudear. Damián, hermano, no puedo, no tengo. Ya sé que no tienes. Damián asintió. Por eso puedes elegir. Rubén lo miró con los ojos muy abiertos, esperando. O aceptas mis condiciones, dijo Damián con calma, pero su voz era firme. O exijo el pago, inmediatamente, e iré a juicio. ¿Qué? ¿Qué condiciones? Exclamó Rubén. Uno, Damián torció el dedo. Isidora se queda en esta casa. Es su casa. Ha vivido aquí 10 años. Ha trabajado aquí. Ha invertido en la casa. Ella se queda. Rubén se quedó callado, con los labios temblorosos. Segundo, Damián torció el segundo dedo. El divorcio será justo. Una división legal de bienes. Isidora recibirá todo lo que le corresponde. La mitad del valor de la casa, la mitad de todo lo que hayáis ganado juntos. Todo de acuerdo con la ley. Pero, Rubén comenzó. Lo tercero, dijo Damián antes de que pudiera terminar, doblando un tercer dedo. Pagarás a Isidora todo lo que le corresponde, sin demora ni intento de engaño. Si intentas engañarla, perjudicarla, ocultar dinero o bienes, lo sabré. Y entonces exigiré $10,000 de deuda. Inmediatamente. Y haré todo lo posible para ponerte en la calle. ¿Entendido? Rubén respiraba con dificultad. Tenía la cara mojada de sudor. Miró a Yadira, que estaba sentada en el sofá, hecha un ovillo. Luego volvió a mirar a Damián. Ya estoy de acuerdo, susurró. ¿Qué? Damián se llevó la mano a la oreja. No podía oír. Estoy de acuerdo, repitió Rubén más alto, con la voz temblorosa. Acepto todas las condiciones. Buena chica, dijo Damián. Se volvió hacia Yadira, que había estado sentada en el sofá todo este tiempo, agarrando un frasco de esmalte de uñas. Ahora tú, dijo mirándola, recoge tus cosas y sal de esta casa. Ahora mismo. Yadira se levantó del sofá de un salto. ¿Quién eres tú para darme órdenes? Esta no es tu casa. Ruby llamó, volviéndose hacia Rubén. Dile algo. No dejarás que me hable así. Rubén guardó silencio. Mantenía los ojos bajos mirando al suelo. Rubí, repitió Yadira con voz chillona. Vete, dijo Rubén en voz baja. ¿Qué? Vete, repitió un poco más alto. Coge tus cosas y vete. Yadira se quedó con la boca abierta. Luego su rostro se contorsionó. ¿Hablas en serio? Gritó. ¿Después de todo? ¿Después de todas tus promesas? Dijiste que viviríamos en casa de tu madre, que echarías a esa vaca y estaríamos juntos. Cállate, dijo Damián con frialdad. Empaca tus cosas, ahora mismo, o te echaré yo mismo por la puerta. Yadira lo miró, luego a Rubén, que permanecía con la cabeza gacha. Luego cogió el bolso del sofá, metió en él el frasco de esmalte de uñas y se calzó las chanclas. ¡Que os jodan a todos! Gritó. ¡Malditos perdedores! Pasó por delante de Damián e Isidora. La empujó con el hombro, abrió la puerta y salió corriendo al patio. La puerta se cerró de golpe. Luego se oyeron pasos rápidos calle abajo. En el salón reinaba el silencio.
Rubén seguía de pie en medio de la habitación con la cabeza gacha. Isidora podía ver cómo le temblaban los hombros. Damián se acercó a él y se detuvo a 2 pasos. Mañana por la mañana, dijo, iremos los tres al notario. Redactaremos las escrituras de la casa de nuestra madre. Te venderé mi mitad, pero no por el precio que acordamos antes. El precio será más alto, mucho más alto, y el dinero será para Isidora, para un nuevo lugar donde vivir después del divorcio. Rubén asintió sin levantar la vista. Y, añadió Damián, haremos que un notario redacte el acuerdo de divorcio, con una división de bienes, para que todo se ajuste a la ley, para que no puedas salirte con la tuya. ¿Entendido? Entendido, susurró Rubén. Bien. Damián se volvió hacia Isidora. Vámonos. Salieron de la casa. Damián cerró la puerta tras de sí. Atravesaron el patio y salieron a la calle. Damián se detuvo ante el camión y se volvió hacia Isidora. Puedes quedarte conmigo un tiempo, le dijo. En la granja. Si tienes miedo de quedarte aquí sola. Hay una habitación libre. Isidora miró la casa, la verja verde, el patio, su hogar, 10 años de su vida. Sacudió la cabeza. No, dijo. Me quedaré aquí. Este es mi hogar. No tengo nada que temer. Damián la miró y asintió con respeto. Bien, dijo. Entonces estaré aquí mañana por la mañana a las 9. Damián subió al camión y arrancó el motor. Se despidió con la mano y se marchó. Isidora se quedó en la calle y vio cómo el camión doblaba la esquina y desaparecía de su vista. Luego dio media vuelta y regresó a la casa. Empujó la verja y entró en el patio. Subió al porche y abrió la puerta. Rubén estaba sentado en la silla donde ella lo había dejado. No se movía, con la mirada fija en un punto. Cuando entró Isidora, levantó la cabeza, la miró. Había algo parecido al miedo en sus ojos. Isidora pasó junto a él y entró en la cocina. Puso la tetera en el fuego. Cogió una taza del armario. Se sentó a la mesa y esperó a que el agua hirviera. Fuera, en el salón, reinaba el silencio. Rubén no se había movido. Isidora se sentó en la cocina y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la calma. Mañana irían al notario. Formalizarían el divorcio. Dividirán los bienes. Ella recibirá lo que legalmente le corresponde. Se buscaría un piso pequeño. Empezaría una nueva vida. Y Rubén se queda aquí, en esta casa, solo, con una cerveza y recuerdos de cómo todo salió mal. La tetera estaba hirviendo. Isidora hizo té, añadió azúcar, lo sorbió. Caliente, dulce. Estaba bueno. Se sentó en la cocina, bebió el té y pensó en el futuro. Ya no le asustaba, al contrario. Había libertad por delante, y eso valía mucho.